¿no? Hay quien dice también, por ejemplo, que el español es lengua de comunicación y que en lenguas llamadas lenguas vernáculas, o sea, minoritarias o minorizadas, como decía nuestro invitado, no es posible comunicarse y menos en un mundo tan cambiante como el actual, insisto. No, vamos a ver, todas las lenguas humanas son lenguas de comunicación, no existe ninguna lengua que no lo sea. El catalán, el gallego, el vasco son lenguas de comunicación porque lo utilizan miles, cientos de miles de personas todos los días en sus interacciones diarias. El castellano, por supuesto, el español también es una lengua de comunicación, pero ciertamente si mediante el español podemos hacernos entender en toda España, también es verdad que en teoría, aunque no de facto, pero en teoría, es posible entendernos en toda España en catalán. ¿Por qué? Porque el catalán y el castellano son lenguas próximas, son lenguas hermanas, son lenguas que han estado conviviendo durante mucho tiempo y se han influido mutuamente de una manera bastante intensa. Entonces, es tan posible para un castellano hablante entender catalán como para un catalán hablante entender castellano. Por tanto, aunque de facto no sea así, el catalán es tan útil o podría ser tan útil para comunicarse como el castellano en todos sitios. El gallego es tan válido para comunicarse en Madrid como el castellano para comunicarse en La Coruña. No nos han enseñado a entender otras lenguas de España, no nos han enseñado cómo son, a oírlas, a sentirlas, a escucharlas en ámbitos nacionales. Esto ha hecho que seamos sordos a estas lenguas hermanas, como por ejemplo, ya digo, el catalán o el gallego, que seamos sordos cuando no deberíamos serlo, porque son lenguas próximas, son lenguas en las que nos podemos comunicar, podemos entender estas lenguas. Poder es posible, evidentemente, sí, pero no tiene que querer. El tiempo necesario para entender inglés es muchísimo mayor que el tiempo necesario para entender catalán. Una persona con unas mínimas capacidades puede entender catalán en unos pocos meses. Sin embargo, esa misma persona, para llegar a entender inglés de modo eficaz y de modo rápido, pues necesitará muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo. El inglés es inútil en el Reino de España. El inglés no se usa en el Reino de España, pero el catalán sí. Pero alguien le dirá, voy a decir, dejemos el catalán, hablemos de otras gallego, lenguas. Si le parece, hablemos del inglés. Alguien le dirá que si yo estoy buscando trabajo, pues quizás será más útil para mí, en un mundo como el de hoy, empezar a estudiar inglés, si es que no lo sé ya, que empezar a estudiar catalán. Bien. Si uno se encuentra en ese dilema... Vamos a ver, si yo aspiro a trabajar en una multinacional, pues es evidente que necesito saber inglés. Pero es evidente también que no todo el mundo va a trabajar de directivo en una multinacional. Hoy por hoy, el catalán es más útil que el inglés para encontrar trabajo. Hoy por hoy, afortunadamente. El catalán, el gallego y el vasco son lenguas útiles. También el inglés, por supuesto, y todas estas lenguas se pueden aprender. Y se pueden aprender a entender, que esto es muy importante, porque la gente normalmente identifica aprendizaje con uso activo de la lengua, pero también se puede aprender a entender, se puede aprender a entendernos. A escuchar, y eso es a escuchar y a entender lo que se dice. Y esto es mucho más factible, es decir, es mucho más factible aprender a entender 10 lenguas, romances, vamos a poner, por ejemplo, que inglés, aprender a hablar inglés. Es mucho más factible. Es decir, y me estoy refiriendo a lenguas como el portugués, el francés, el italiano. Es mucho más factible que una persona pueda llegar a entender, no hablar, pero sí a entender estas lenguas vecinas, que son útiles tanto en los países donde se hablan. Es mucho más fácil que llegar a dominar inglés, por ejemplo. Y el inglés realmente es inútil. En el Reino de España el inglés es una lengua inútil.